Bueno, entonces ahora vamos a empezar con el tratamiento para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, es decir, mayor al 50%, y con fracción de eyección en rango medio, es decir, con una F entre el 40 y el 49%. Es importante que la guía nos dice que lo primero que hay que hacer con estos pacientes es evaluar qué comorbilidades acompañan a la insuficiencia cardíaca. Existen causas cardiovasculares y no cardiovasculares. Una vez identificadas, entonces se debe tratar siempre que haya tratamientos seguros y efectivos con el fin de mejorar los síntomas y el bienestar y el pronóstico del paciente. Dentro de las enfermedades cardiovasculares más frecuentes encontramos la fibrilación auricular, la hipertensión arterial, la hipertensión pulmonar, y entre las no cardiovasculares la diabetes, la enfermedad renal crónica, la anemia, el EPOC y la obesidad, ¿cierto? Es importante evaluar en el paciente con insuficiencia cardíaca las comorbilidades que tiene, porque es que generalmente esos pacientes no mueren por insuficiencia en sí, sino por las comorbilidades que acompañan a la insuficiencia. Además de eso, entonces ya pasamos al segundo punto, y es que en estos pacientes es súper seguro utilizar los diuréticos. Esos son los fármacos que se deben usar, ya que ellos nos ayudan a aliviar los síntomas y los signos de congestión. Listo. Dentro de las arritmias y las alteraciones de la conducción más frecuentes encontramos la fibrilación auricular y las arritmias ventriculares, la bradicardia sintomática, las pausas y el bloqueo auriculoventricular. Entonces, la fibrilación auricular es la complicación más común en los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿cierto? En estos pacientes se debe identificar las causas potencialmente corregibles y los factores precipitantes, ¿cierto? La idea de identificar las causas que me están generando la fibrilación auricular es tratarlas, ¿cierto? Entonces, digamos, podemos mencionar el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, trastornos electrolíticos, hipertensión no controlada, etc. Y factores precipitantes como una infección torácica o exacerbación de POC, asma, etc. Si yo trato e identifico esas causas, pues puedo tratar la fibrilación auricular, la causa que me está generando la fibrilación auricular, ¿cierto? Además de eso, tengo que evaluar el riesgo de ACV y la necesidad de anticoagulación. Entonces, en un paciente que presenta fibrilación auricular de nuevo, entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Es intentar controlar la frecuencia cardíaca. Entonces, la guía nos dice, primero, use beta bloqueadores. Es un medicamento que normalmente se da por vía oral, es seguro y por lo tanto se recomienda como tratamiento de primera línea para el control de la frecuencia cardíaca. Segundo, si esto no funcionó, entonces váyase y use digoxina, ¿cierto? O la digoxina se puede usar como primera línea si mi paciente tiene NIHA 4, ¿cierto? Y las metas, o sea, de frecuencia cardíaca en ejercicio es menor a 110 y en el reposo es menor a 100. Esas son las metas. Bueno, resulta que la cardioversión eléctrica está indicada si la fibrilación auricular está afectando hemodinámicamente al paciente. Y esto, pues la cardioversión va a ayudar como a mejorar los efectos, su estado clínico, ¿cierto? Después de que yo controle la frecuencia cardíaca, miro qué anticoagulante voy a usar, ¿cierto? Entonces utilizo estas dos escalas, las Chat-Bax y Hazlitt. Chat-Bax para decir si uso nuevos anticoagulantes orales, warfarina o Hazlitt para evaluar el riesgo de hemorragia, ¿cierto? Entonces, si el Chat-Bax es mayor a 2 y no hay contraindicaciones en el paciente, pues voy a usar nuevos anticoagulantes orales.
Importante decir aquí que si el aclaramiento de creatinina es menor o está entre 30 y 49 mililitros minuto, yo debo ajustar las dosis de los nuevos anticoagulantes orales, pero eso lo van a explicar mejor en la guía de fibrilación. Los NACO, es importante esto, están contraindicados en pacientes con válvulas mecánicas o estenosis mitral moderada o alta. ¿Listo? En esos pues se pueden emplear antagonistas de la vitamina K. Bueno, en pacientes que la fibrilación auricular ha tenido una duración mayor a 48 horas, entonces yo lo que hago es anticoagulo por 3 semanas y luego hago cardioversión eléctrica o farmacológica. Se recomienda la heparina o la heparina de bajo peso molecular intravenosa para los pacientes que no son tratados con anticoagulante durante al menos 3 semanas, que requieran cardioversión eléctrica o farmacológica urgente debido a una arritmia potencialmente mortal. Bueno, dentro del tratamiento para las arritmias ventriculares, entonces nos dice que lo primero que tenemos que mirar en estos pacientes pues es ver si hay trastornos de electrolitos, particularmente el potasio y el magnesio. Si están bajos, esta puede ser la causa de la arritmia ventricular. Entonces lo primero que hay que hacer es eso. Luego entonces me paso a este siguiente paso. Entonces el tratamiento, con lo que voy a intentar es optimizar el tratamiento. Entonces le puedo dar un bloqueador beta, un antagonista del receptor mineralocorticoide, el valsartán o pues ese otro medicamento, ¿cierto? Estos fármacos son seguros en pacientes con insuficiencia cardíaca reducida y en las arritmias ventriculares, o sea, están indicados para el tratamiento de esta patología. Y lo otro es que en estos pacientes se recomienda implantar un DAI, ¿cierto? O un TC o hacer una TRC, que significa. Bueno, entonces ahora vamos a explicar el tratamiento para la bradicardia sintomática, las pausas y el bloqueo auriculoventricular. Entonces, en estos pacientes se recomienda intervenir cuando las pausas excedan a los 6 segundos, incluso si el paciente no tenga síntomas, o cuando las pausas sean menores a 3 segundos, pero los pacientes refieran síntomas. Entonces, paso 1, mirar si el paciente tiene medicamentos que me estén generando las bradicardias, las pausas o los bloqueos, ¿sí? Entonces, ¿qué medicamentos? Como la amiodarona, la digoxina, los bloqueadores de los canales de calcio. Entonces yo tengo que disminuir sus dosis o retirarlos de su tratamiento. Y en los pacientes los pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida que requieran marcapasos y que tengan un bloqueo auriculoventricular, está recomendable hacer una terapia de resincronización cardíaca por encima del marcapasos del ventrículo derecho. Y lo otro es que los beta bloqueadores pues son fármacos muy importantes en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Entonces retirar esos medicamentos debe ser la última opción, debe ser el último recurso. Y pues recordar que estos medicamentos pueden ser la causa de las bradicardias sintomáticas, de las pausas y del bloqueo auriculoventricular, pero son tan efectivos y tan recomendados en la insuficiencia cardíaca que se deben retirar como último recurso. Las comorbilidades de estos pacientes pues son varias, ahí es una lista de las más frecuentes. A continuación van a ver unos cuadritos resumen de cada enfermedad y el tratamiento que propone esta guía. Es importante que las enfermedades como la angina, la enfermedad arterial coronaria deben tratarse según esta guía y no la guía según la especialidad, ¿sí? Porque si la tratamos la guía según la especialidad, es decir, la guía para angina y enfermedad arterial coronaria, si las tratamos según esas guías,
entonces podemos empeorar la insuficiencia cardíaca. Entonces estas patologías se deben tratar de acuerdo a esta guía. Entonces, bueno, para la angina y la enfermedad coronaria, arterial coronaria, entonces se van a ver varios pasos. Lo primero, el paso 1, es recomendar un beta bloqueador. Si el paciente no mejora, entonces yo voy a usar la ivabradina, ¿cierto? Si el paciente no mejora o no tolera el beta bloqueador. Y el paso 3 es para mayor alivio de la angina, puedo utilizar los nitratos orales de corta acción o el amlodipino, que son fármacos seguros en la insuficiencia cardíaca, y además de eso pues son efectivos para el tratamiento de la angina. Lo otro es que, bueno, también puedo agregar estos fármacos, los que me mencionan acá, pero esos pacientes pues no se ha visto su seguridad en la insuficiencia cardíaca. Y el paso 4 es hacer una revascularización miocárdica para las anginas persistentes a pesar de tratamiento. Bueno, entonces la caquexia y la sarcopenia se definen como la caquexia, una pérdida de peso involuntario no hematosa mayor al 6% en 6 meses. Y la sarcopenia es una pérdida del músculo asociada a una limitación de la movilidad, aproximadamente del 30 al 50%. Entonces, ¿qué se debe hacer? Estos pacientes estimular el apetito, ejercicio físico y agentes anabólicos como la testosterona. También, pues entonces pueden dar complementos nutricionales. En el cáncer, pues el tratamiento del cáncer me puede generar una disfunción sistólica o una insuficiencia cardíaca. Entonces, en estos pacientes debo interrumpir la quimioterapia, estabilizar al paciente, mejorar la función del ventrículo izquierdo y considerar luego seguir con la quimioterapia. En cuanto a la diabetes mellitus, entonces la metformina es el fármaco de elección en estos pacientes. Y recordar que la insulina, como tiene un alto poder de retención de sodio, puede generar retención de fluidos y empeorar la insuficiencia cardíaca. Ya para la gota y la artritis, en la artritis, pues la seguridad de estos fármacos no está claramente estudiada para la insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Y de resto pues me dice que es mejor utilizar fármacos como la colchicina que un AINE, y los corticoides intraarticulares pues también están indicados, pero si el tratamiento ya es como en la articulación. Si los corticoides se dan de manera sistémica, pues entonces pueden retener sodio y agua y empeorar la insuficiencia cardíaca. Y pues ya la hipopotasemia o la hiperpotasemia, entonces tener en cuenta pues este es el rango para decir que hay hiperpotasemia, y pues tener en cuenta que hay unos medicamentos que me aumentan o me reducen el potasio sérico, como pues digamos quienes me lo disminuyen, entonces el ACE y las tiazidas. Y quienes me aumentan el potasio sérico, los IECAS, ARAS y los antagonistas de los mineralocorticoides. Esta pues es recomendaciones que nos hacen la guía de acuerdo a la comorbilidad del paciente. Entonces, si tiene diabetes, pues generalmente es mejor no darle glitazonas, y si tiene artritis, pues entonces no se recomiendan los AINES ni los inhibidores de la COX porque empeoran la insuficiencia cardíaca. Bueno, en cuanto a la hipertensión, entonces encontramos aquí un algoritmo que es importante que se lea pues con cuidado. Entonces pues hay un paso 1, paso 2 y paso 3 que pues hay que leerlo con mucha atención. Ya para el déficit de hierro, entonces dice que se debe considerar la administración intravenosa de carboximaltosa férrica cuando pues los niveles séricos están en estos rangos, o cuando la saturación de transferrina es menor al 20%. El EPOC y el asma pues son patologías que dificultan el diagnóstico por el solapamiento pues de los signos y síntomas. Estas son las recomendaciones como tal que nos hace la guía para el tratamiento de estas enfermedades. Bueno, entonces
Ahora vamos a empezar a explicar la insuficiencia cardíaca aguda o descompensada o reagudizada. Se define como la aparición rápida o el empeoramiento de los síntomas o signos de la insuficiencia cardíaca. Puede presentarse como la primera manifestación de la insuficiencia cardíaca o puede ser consecuencia de una descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca crónica. Y recordar que es una entidad potencialmente mortal que requiere evaluación y tratamiento urgente y típicamente conlleva a una hospitalización. Las etiologías más frecuentes en la insuficiencia cardíaca aguda pues está la taquicardia, el síndrome coronario agudo, un aumento de la presión arterial, infecciones, falta de adherencia al tratamiento, bradiarritmias, sustancias tóxicas, etc. Esa es una buena lista de todas las causas que me pueden generar insuficiencia cardíaca aguda. Luego entonces voy a mirar cómo clasificar a mi paciente. ¿Sí? Entonces voy a tener en cuenta dos criterios: si mi paciente tiene congestión y si mi paciente tiene hipoperfusión. Es importante entonces tener en cuenta cuáles son los signos y síntomas de congestión, ¿sí? Y cuáles son los signos y síntomas de hipoperfusión. Esta clasificación es muy importante ya que está basada en la presentación clínica al ingreso de mi paciente, ¿sí? Permite que los médicos logren identificar rápidamente al paciente y dirigir el tratamiento, ¿cierto? Entonces, digamos, si mi paciente no tiene congestión, entonces mi paciente está seco. Si mi paciente tiene congestión, mi paciente está húmedo, ¿cierto? Si mi paciente no tiene hipoperfusión, está caliente. Y si mi paciente tiene hipoperfusión, está frío, ¿cierto? Pero ¿cómo sé o cómo lo clasifico? Teniendo en cuenta esto, ¿cierto? La clínica. Si mi paciente, es decir, mi paciente tiene congestión cuando presenta ortopnea, disnea paroxística nocturna, irritación venosa yugular, hepatomegalia, congestión intestinal, ascitis y reflujo hepatoyugular. Si llega el paciente y yo veo que tiene todo lo que acabo de leer, entonces digo que mi paciente está húmedo. Lo mismo pasa con la hipoperfusión, así logro clasificarlo, ¿sí? Y gracias a esta clasificación sé qué tratamiento darle. También se puede utilizar la clasificación de Killit, pero pues la que más se usa pues es esta. Bueno, en cuanto al diagnóstico, entonces primero la clínica, luego los paraclínicos. Entonces miro si los síntomas y signos corresponden a una insuficiencia cardíaca izquierda o si los síntomas y signos corresponden a una insuficiencia del lado derecho, ¿cierto? Y miro ya como tal los síntomas y signos de hipoperfusión, que fue lo que mencionamos en el cuadro anterior, para clasificar al paciente clínicamente, ¿cierto? Luego pues puedo pedir otros paraclínicos, ¿sí? Entonces normalmente se piden los péptidos natriuréticos plasmáticos. Si estos están elevados, entonces yo pienso que la disnea aguda es por una causa cardíaca. Si no están elevados, entonces digo no, más bien no es una causa cardíaca, tengo que mirar otras cosas. Bueno, también se recomienda la procalcitonina, porque si la procalcitonina es positiva, entonces yo digo, bueno, esa disnea puede estar acompañada de una infección, ¿sí? Entonces por eso se usa la procalcitonina. Si es positiva, pienso en infección, aunque pues no es tan sensible ni específica, pero se recomienda, la guía lo recomienda. Pues tengo que hacer un electrocardiograma en las 12 derivaciones. Además también tengo que hacer una radiografía torácica para mirar signos de congestión pulmonar, detectar otras enfermedades cardíacas y no cardíacas que podrían contribuir a los síntomas que está presentando el paciente. Luego entonces puedo pedir otros laboratorios como las troponinas cardíacas. Normalmente pues van a estar elevadas porque se puede producir pues una isquemia transitoria
en el tejido cardíaco, ¿cierto? Y además también que me puede detectar un síndrome coronario agudo. Miro BUN, urea, creatinina, electrolitos, glucosa, hemograma completo, las pruebas de función hepática y la TSH. Especialmente BUN, urea, creatinina, pues porque esa se puede generar una hipotensión que me genere hipoperfusión a ambos riñones, o también a nivel hepático, que me genere una hipoperfusión hepática y se me aumenten las transaminasas. Y ya, para terminar, aparece este algoritmo en donde que tengo que aplicar en todos los pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, si estos pacientes tienen, lo primero, entonces tienen shock cardiogénico. Si tienen shock cardiogénico, pues entonces da toda la asistencia circulatoria y trata de estabilizar inmediatamente, y si no, a unidad de cuidados intensivos o a unidad de cuidados especiales, ¿cierto? Y bueno, luego me pregunto, bueno, resulta que mi paciente no tiene shock cardiogénico, entonces miro si tiene insuficiencia respiratoria. Si tiene insuficiencia respiratoria, pues entonces doy apoyo ventilatorio, y si no, entonces identifico cuál es la causa de mi insuficiencia cardíaca aguda. Entonces esta es una mnemotecnia, puede ser un síndrome coronario, una emergencia hipertensiva, una arritmia, una causa mecánica aguda, una embolia pulmonar. Si no tiene nada de estas causas, entonces yo digo, no, bueno, puedo confirmar una insuficiencia cardíaca aguda, ¿cierto? Sí, entonces hago tratamiento primero de esto, doy tratamiento específico para esto, y luego entonces diagnostico la insuficiencia cardíaca. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tratamiento y el abordaje clínico del paciente con insuficiencia cardíaca aguda. Bueno, entonces primero vamos a establecer como unas pautas para este manejo. Entonces, lo primordial en principio es determinar si el paciente necesita UCI o solo necesita hospitalización, o si en el caso de Estados Unidos necesita unidad de cuidados críticos. También hay que determinar un diagnóstico precoz. Hay que realizar una monitorización de signos vitales, tanto invasivos como no invasivos. Luego vamos a decir cuáles son los criterios para determinar si hay que hacerlo de manera invasiva o no. Dar el apoyo respiratorio cardiovascular si lo necesita, y como vamos a ver ahorita, cuáles los requerimientos para saber si necesita o no apoyo respiratorio o cardiovascular. Entonces este algoritmo es súper importante porque nos define qué darle en principio a un paciente, ¿sí? De acuerdo a su sintomatología y a los hallazgos clínicos que ya hemos encontrado. Entonces, paciente con insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí? Entonces, primero que hay que ver el perfil hemodinámico. Entonces, si hay congestión, lo dividimos en sí, los pacientes que están húmedos, y no los pacientes que están secos. Entonces, sí, son el 95% de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, y no son el 5% restante. Entonces, de ahí pasamos a la perfusión periférica. Entonces, lo vemos en los pacientes que están calientes y en los pacientes que están fríos. ¿Vale? Entonces, los pacientes que esta división, entonces nos dividen, entonces, los pacientes que están húmedos y calientes. Entonces, los pacientes que están húmedos y calientes, básicamente hay que diferenciar en si es del tipo vascular o si es del tipo cardíaco. Entonces, ¿qué nos define un paciente húmedo y caliente? Que tenga una presión arterial sistólica normalmente elevada o normal, ¿sí? Y entonces hay que determinar si tiene si es de tipo vascular o de tipo cardíaco. Entonces, el tipo vascular es que predomina la hipertensión por encima de todo.
Entonces hay que controlar esa hipertensión. Entonces hay que dar un diurético para disminuir la carga hemodinámica que está teniendo el paciente, porque como vimos está congestionado. Y además hay que dar un vasodilatador, porque como sabemos es el medio más efectivo para disminuir la presión arterial, debido a que evita la contracción del vaso y por ende hay menos resistencia al flujo al paso de la sangre. Del tipo cardíaco, básicamente predomina la congestión del paciente, y pues para esto utilizamos principalmente diuréticos, porque como sabemos hay que aliviar la congestión que tiene el paciente, que es muy elevada, vasodilatadores, y considerar el caso de ultrafiltración, pero esto es solo bajo el criterio de que haya una resistencia prolongada a diuréticos, normalmente a diuréticos de asa como lo son la furosemida, que luego vamos a ver. Entonces, luego nos vamos por esa parte, por la parte del no, ¿sí? Entonces, un paciente húmedo y frío. Entonces, un paciente húmedo y frío nos encontramos con que normalmente se caracteriza por una presión arterial sistólica por debajo de 90, ¿sí? Entonces, si tiene una presión arterial sistólica por debajo de 90, ¿qué le damos? Le damos un inotrópico y un vasopresor. ¿Para qué? Para que haya más contracción del tejido vascular y eso permita que haya mayor irrigación a nivel periférico, ¿sí? Mayor perfusión periférica y pues alivie la sintomatología del paciente. Y cuando está congestionado, ya vimos, hay que darle obligatoriamente un diurético. Entonces hay que balancear bien la dosis que le damos de lo uno y de lo otro para que de cierta manera se alivie la congestión, pero no empeore la hipotensión, ¿sí? Y además considerar fuertemente, y aquí ya lo menciona, la presencia de ayuda circulatoria, ayuda mecánica, asistencia mecánica circulatoria, como lo puede ser el mismo ECMO o el DAVI, ¿sí? Que luego vamos a hablar de ellos. Si no responden a la medicación que usted le colocó, si no responden a un tratamiento óptimo. Luego nos vamos a ir por esta parte, por la parte de que no tiene una presión arterial sistólica por debajo de 90, es decir, tiene buena presión arterial sistólica, pero sigue estando húmedo y frío. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Le vamos a dar un vasodilatadores, un diurético y darle un inotrópico, ¿sí? Pero primero y principal hay que dejarle solo el vasodilatador y el diurético, y si no responden a estos hay que darle el inotrópico, ¿sí? Normalmente en este tipo de inotrópicos normalmente se utiliza principalmente la dobutamina, se puede utilizar, o incluso la levosimendan también se pueden utilizar, pero pues luego lo vamos a ver. En cuanto a vamos a ir ya por la parte de que el paciente no se encuentra congestionado, y entonces hay que ver si se encuentra seco y caliente. Significa que pues tiene una perfusión adecuada, pero no está compensado, ¿sí? Es decir, el paciente está compensando, pero sigue de cierta manera solo ya se necesita un tratamiento oral, ¿sí? Entonces el paciente está tanto seco como perfundido. Y si se encuentra seco y frío, es decir, no tiene congestión, pero realmente no hay una buena perfusión periférica, significa que el paciente está hipovolémico. Entonces, si está hipovolémico, considere aumentar la carga de fluidos, y además pues es necesario el uso de inotrópicos. Como dije antes, pues normalmente el levosimendan es el utilizado en este tipo de casos, pero pues pueden utilizarse cualquier tipo de inotrópicos. Listo. Entonces hay que hablar sobre qué puede causar una insuficiencia cardíaca aguda. Entonces hay muchas causas de una insuficiencia cardíaca aguda, como lo puede ser fácilmente los que vemos acá: el síndrome coronario agudo, la emergencia hipertensiva, las arritmias rápidas o las bradicardias, las causas mecánicas o la embolia pulmonar. Entonces voy a detenerme un poco a hablar específicamente de cada una para dar unas indicaciones
que vienen en la guía. Entonces, primero, si uno se encuentra con un síndrome coronario agudo, es importante determinar si este síndrome coronario agudo es con elevación del ST o con depresión del ST, ¿sí? Para saber si es un infarto o si nos encontramos frente a una angina, que definir qué clase de angina estamos. Entonces, es importante que si nos encontramos con un infarto, ¿sí?, o con un síndrome coronario agudo de angina inestable, realizar estrategias invasivas inmediatas, ¿sí?, y de una revascularización para evitar la mínima pérdida de tejido cardíaco. Y también, pues, es súper importante llegar a la estabilidad hemodinámica lo antes posible, ¿sí? Mucho más que en muchas otras causas de insuficiencia cardíaca aguda. Luego nos encontramos con la emergencia hipertensiva. Entonces, como bien sabemos, es un aumento desmedido de la tensión arterial por parte del paciente, y este aumento desmedido lo puede llevar a incluso debutar con un edema pulmonar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos? Disminuir ese edema y también disminuir la tensión arterial. Entonces, vamos a manejarlo con vasodilatadores intravenosos y diuréticos de asa. Normalmente se utiliza furosemida y un vasodilatador intravenoso muy fuerte. Luego vamos a hablar específicamente de cuáles y por qué, y eso, en la parte ya más de farmacología. En cuanto a las arritmias rápidas, entonces hay que visualizar, ¿sí?, tener un objetivo, que es determinar si el paciente presenta una fibrilación auricular o no, ¿sí? Pues porque, como bien sabemos, las fibrilaciones auriculares son comunes en los pacientes que presentan insuficiencia cardíaca ya más crónicamente, ¿sí? Pero pues también pueden originar una insuficiencia cardíaca de origen agudo. Entonces, si el paciente presenta una fibrilación auricular o tiene una arritmia ventricular que lo está llevando a tener por así decirlo, más de 110 latidos por minuto, se necesita obligatoriamente una cardioversión eléctrica, ¿sí? Entonces, FA o un ventrículo con respuesta rápida, cardioversión eléctrica. También a evaluar la necesidad de un marcapasos temporal y agudamente angiografía, y si se ve pérdida, por así decirlo, del tejido cardíaco, revascularización, ¿sí?, en la misma geografía. Y electrocardiografía para ver si se encuentran focos ectópicos, y si se encuentran focos ectópicos, realizar ablación de ellos. Las otras son las causas mecánicas, que normalmente responden a rotura de la pared, comunicación interauricular, regurgitación mitral aguda, valvulopatías incompensadas, normalmente secundarias a endocarditis o un trauma torácico. Le metieron una puñalada y ahí está. Y para estos pues se debe realizar ecografía, y también pues si por lo menos hay enviarlo a cirugía, ¿sí? Entonces, para que se corrija esta causa mecánica y de esa manera mejore la insuficiencia cardíaca. Y por último nos encontramos con la embolia pulmonar aguda, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se debe realizar una trombólisis de la embolia que está ocasionando pues el daño en el tejido pulmonar, y una reperfusión primaria rápida, ¿sí? También se puede explorar la idea de una intervención percutánea, ¿sí? Pues que esto básicamente es la destrucción mediante cirugía, ¿sí?, de este trombo, esta embolia que está causando el daño pulmonar. Bueno, entonces nos encontramos luego con cómo vamos a definir. Como en principio hay que definir si el paciente necesita UCI o no, ¿sí? Entonces, esto es importante. Todo paciente que se sospeche una insuficiencia cardíaca, tenga disnea persistente y significativa, él merece una hospitalización, merece quedarse dentro del hospital. Ahora, ¿cómo sé si además necesita UCI? Entonces, tiene su disnea y además de eso tiene inestabilidad hemodinámica, significa que necesita UCI, ¿sí? Paciente con disnea, inestabilidad hemodinámica, y además que presente signos y síntomas de hipoperfusión, eso es
el paciente necesita UCI sí o sí, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas de hipoperfusión? Una saturación por debajo de 90, una frecuencia respiratoria por encima de 25, una frecuencia cardíaca por debajo de 40 o por encima de 130, o una presión arterial por debajo de 90, ¿sí? Entonces, todos esos son criterios para determinar si el paciente necesita ser llevado a UCI para la posterior intubación o si necesita intubación ahí mismo. Entonces, listo, ya lo llevamos a UCI. Entonces, ¿qué queremos ver? Queremos ver cuándo necesita intubación o no, ¿sí? Entonces, lo ya antes mencionado, es supremamente necesario saber la saturación de oxígeno, la presión arterial de oxígeno, que si se encuentran por debajo de 90 en cuanto a la saturación o por debajo de 60 en cuanto a la presión arterial de oxígeno, eso refleja hipoxemia. Entonces esa hipoxemia es necesidad obligatoria de tratamiento con oxígeno, ¿sí? Y también pues tener muy en cuenta, tener muy monitorizado tanto el lactato, ¿sí?, en sangre venosa, como el pH, ¿sí? Entonces, si el paciente, hay que definir cuándo necesitamos entubar al paciente, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se va a necesitar realmente entubar a un paciente? Cuando A, tiene una presión arterial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio, cuando tiene una hipercapnia, es decir, más de 50 miligramos de mercurio, o cuando tiene una acidosis, un pH por debajo de 7.35 y no ha respondido al tratamiento no invasivo. Significa que ese paciente necesita intubación, ¿sí? Y todo paciente que necesita intubación inmediatamente también necesita UCI, ¿sí?, como vimos en los criterios anteriores. Entonces, ya entramos en esta parte, ya entramos un poco al tratamiento farmacológico, ¿sí? Entonces, realmente, ¿qué medicamentos darle? Y pues vamos a empezar con los diuréticos. Entonces, en cuanto a los diuréticos, ¿cuándo se recomienda utilizar? Cuando el paciente tiene signos de sobrecarga de fluidos y congestión, y pues además presenta una insuficiencia cardíaca aguda. ¿Y cuándo no darlos? Tienes insuficiencia cardíaca aguda y además tienes hipoperfusión, no diuréticos, ¿sí? No es recomendable el uso de diuréticos así. Entonces, ¿cuál es el diurético recomendado? Normalmente están recomendados los diuréticos de ASA, y entre esos diuréticos de ASA, el rey de todos es la furosemida. Entonces, se recomienda iniciar con dosis entre 20 y 40 miligramos intravenosos de furosemida, normalmente. ¿Y qué pasa? Hay que además ver si el paciente presenta un edema resistente o que no hay respuesta a los síntomas. Entonces, ya trataste a tu paciente, le dices su furosemida y no respondió, ¿sí? Y además, pues se persistía con el edema, sintomatología y todo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a darle la furosemida y le vas a dar una tiazida, ¿sí?, como la hidroclorotiazida, o le vas a dar una espironolactona. Entonces ya le das 2 diuréticos, ¿sí? Entonces, y eso pues va a ayudar a mejorar los síntomas del paciente. Es la idea. Listo. Entonces ya llegamos a los vasodilatadores. Entonces, ¿cuándo dar vasodilatadores y cuándo no dar vasodilatadores? Entonces, damos vasodilatadores cuando hay una insuficiencia cardíaca aguda y además tiene síntomas hipertensivos, ¿sí? Una presión arterial sistólica por encima de 90. Y pues no presenta síntomas de hipotensión. Cuando no damos vasodilatadores, cuando hay hipotensión, ¿sí? Cuando vemos una presión arterial sistólica por debajo de 90, no damos vasodilatadores. Es necesario dar en el tratamiento inicial vasodilatadores para mejoría de los síntomas en la parte hipertensiva, ¿sí? De estos vasodilatadores, el rey de todos es la nitroglicerina, ¿sí? Normalmente es la que más se utiliza. Se comienza con dosis de entre 10 y 20 microgramos sobre minuto y puede llegar hasta 200 microgramos. También pues están las otras que ven ahí, pero pues la reina es la nitroglicerina. Bueno, entonces inotrópicos. Entonces, ¿cuándo damos un inotrópico? Cuando hay un gasto cardíaco disminuido, cuando se ven síntomas de hipoperfusión y además
cuando hay síntomas de hipotensión, ¿sí? Entonces tienes una insuficiencia cardíaca y con hipotensión, tome su inotrópico. ¿Listo? ¿Cuándo no damos? Cuando el paciente tiene hipovolemia, ¿sí? Entonces cuando tenemos un paciente hipovolémico, no le damos y agentes inotrópicos. Entonces, estos agentes inotrópicos se puede utilizar, pues, todos, ¿sí? Pero la dobutamina y levosimendan son como los principales que se mencionan, ¿sí? Entonces, ¿cuándo dar levosimendan? Principalmente, entonces, para revertir la acción de unos beta bloqueadores. Entonces, si hay, por así decirlo, el paciente tiene mucha acción de los beta bloqueadores, ¿sí? Se puede utilizar el levosimendan para, de cierta manera, inhibir estos beta bloqueadores a nivel periférico. Y entonces, normalmente estos agentes inotrópicos se recomienda darlos con la dosis más baja posible, ¿sí? Se recomienda darlos con dosis supremamente bajas. Entonces aquí vemos las dosis respectivas y pues volver a mencionar que se debe empezar poco a poco, ¿sí? O sea, dosis mínimas y de ahí ir aumentando si el paciente no responde, ¿vale? Listo, llegamos a los vasopresores. Entonces, los vasopresores normalmente se utilizan en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí? Que se les quiera aumentar la poscarga del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y además se le utiliza para pacientes que presenten shock cardiogénico, que luego vamos a ver, asociados a otros medicamentos. De los vasopresores, pues se recomienda iniciar con noradrenalina, ¿sí? Pero cuando no responden a la noradrenalina, se puede utilizar fácilmente la norepinefrina, ¿sí? Pero pues es recomendado siempre iniciar con noradrenalina, ¿sí? Entonces, como bien sabemos, a todos los pacientes que son hospitalizados, es importante, por así decirlo, evitar la formación de trombos, ¿sí? Entonces, antiprofilaxis. O sea, le das profilaxis antitrombótica. Entonces, se recomienda utilizar las heparines de bajo peso molecular o heparina directamente, ¿sí? Aunque también puede dar anticoagulantes orales, ¿sí? Pero las heparinas de bajo peso molecular pues son normalmente las recomendadas. Y eso pues reduce el riesgo de trombosis venosa profunda y de embolia pulmonar. Otros fármacos que también se le pueden dar son la digoxina. La digoxina tiene una recomendación particular para la fibrilación auricular, ¿sí? Entonces, todo paciente con fibrilación auricular normalmente debe tener una digoxina. Y también otra es pacientes que tengan una frecuencia ventricular por encima de 110, también tomen su digoxina. Y pacientes que con insuficiencia cardíaca aguda que presenten una FEBI por debajo del 40%. También pues se puede utilizar amiodarona o opiáceos. Estos opiáceos normalmente son utilizados para aliviar los síntomas de la disnea, el dolor y la ansiedad que sufren los pacientes que tienen esta enfermedad, ¿sí? Es recomendado para el edema pulmonar y además no se recomienda asociarse con IECAS. Y otros medicamentos que se pueden utilizar son los ansiolíticos oxidantes para evitar la agitación o el delirio, ¿sí? Entonces, cuando el paciente presenta agitación o delirio, se puede utilizar pues diazepam o lorazepam, los que quieran. Listo, entonces ya llegamos a hablar sobre el shock cardiogénico. Pero antes de hablar todo esto, toda esa carreta, primero hay que definir qué es un shock cardiogénico. Entonces, ¿cómo se define el shock cardiogénico? Shock cardiogénico se define como un paciente que le llega a usted con insuficiencia cardíaca aguda, usted le coloca la reposición de líquidos y le coloca un vasopresor o, escuchen bien, o un inotrópico, como lo pueden ser dobutamina o noradrenalina, y además y estos no responden a eso, o sea, continúan con síntomas de hipotensión, ¿sí? Entonces, le llegó el paciente con insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí? Le llegó hipotenso, por debajo de 90, y usted le coloca su buena carga de líquidos y además le coloca por lo menos noradrenalina, y no le responde, significa que usted está enfrente de un shock cardiogénico.
Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Cómo lo trata? Entonces, primero que todo, cálmese, ¿sí? Entonces, usted se calma y comienza a pedir. Entonces, resulta que los shocks cardiogénicos pueden ser producidos por muchas cosas. Pueden ser producidos o por una insuficiencia cardíaca crónica de bajo gasto, o un infarto agudo del miocardio, o un síndrome coronario agudo, ¿sí? Diferente infarto. Pero hay que mencionar que la causa más frecuente es un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. ¿Listo? Entonces, usted tiene que ver qué es lo que lo está causando y que si hay daño en el tejido cardíaco como tal. Entonces, hágale un electro, hágale un ecocardiograma, hágale una coronografía, ¿sí? Y si encuentra algún taponamiento o algo, ¿sí? Revascularización, ¿sí? Para evitar daño, ¿sí? La idea es conservar la mayor parte del tejido cardíaco que se pueda. Y entonces, ¿para qué le van a servir estos? Para saber qué es lo que está causando el shock cardiogénico, ¿sí? Entonces, y tratar eso también. Entonces, el eco, pues el electrocardiograma le va a ayudar a definir si está presentando un infarto, si está presentando un síndrome coronario agudo. Y el eco, pues le va a definir si tiene un alto o un bajo gasto, la insuficiencia cardíaca. Y pues eso le va a ayudar a orientar más su tratamiento. Entonces, a nivel farmacológico, ¿qué va a hacer usted? Dele una buena carga de líquidos, póngale un agente inotrópico como la dobutamina, más un agente vasopresor como la noradrenalina. Y si está frente a un infarto agudo del miocardio, en vez de la dobutamina, utilice levosimendan, ¿sí? Prefiera el levosimendan. Y también evalúe la posibilidad de que su paciente sea candidato para un balón intraaórtico a contrapulsación. Entonces, estos balones intraaórticos básicamente ayudan a favorecer la perfusión periférica del paciente, ¿sí? Entonces, evalúe si es candidato o no. Y además, manténgalo bien monitorizado. Entonces, aquí nos muestran básicamente cómo debemos monitorizar a un paciente que esté presentando un shock cardiogénico. Entonces, es importante tener un registro y un balance un registro del peso y del balance de fluidos a diario, ¿sí? Todos los días péselo y vigile los fluidos que consume y excreta, ¿sí? Además, de manera no invasiva, ¿sí? La guía lo recalca, no invasiva, vigile la frecuencia cardíaca, el ritmo, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y la presión arterial, ¿sí? Y además, sin la necesidad de una sonda, no necesita una sonda, vigílele el BUN y la creatinina y los electrolitos a su paciente, ¿sí? En general, vigílele la función renal. Y además, pues, vigile la necesidad de tener una vía intraarterial para su paciente, en caso de que la necesite. Y pues manténgase bien en cuenta cómo siguen los síntomas de su paciente, si está mejorando, si no, si la disnea mejoró, si los estertores, el edema o el peso, ¿sí? Entonces vigile todo eso y evite complicaciones. Entonces, listo, lo trató. Entonces, ¿cómo sabemos si nuestro paciente ya está bien y ya podemos enviarlo para la casa? Básicamente tiene que estar hemodinámicamente estable y con medicamentos vía oral por lo menos 24 horas antes de darlo de alta, ¿sí? También tiene que tener una formación en su autocuidado, ¿sí? Entonces, vigilar que el paciente tenga una buena adherencia al tratamiento, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar que el paciente vuelva a reingresar. Se va y a las 2 semanas o a la semana vuelve porque de nuevo está descompensado. Entonces, buena adherencia al tratamiento y que el paciente tenga un autocuidado bueno, ¿sí? O sea, y que su familia también esté informada. Y además que esté dentro de un plan de seguimiento, que tenga cita tanto con un médico familiar en Estados Unidos o con un cardiólogo por lo menos una semana o 2 semanas después. Pero pues aquí lo importante es que tenga cita con un médico, pues, si es posible, un mes después de su salida, ¿sí? O sea, que esté, por así decirlo, que esté vigilado después de que salga del hospital. Entonces, ¿cuáles son los objetivos cuando tratas a un paciente con insuficiencia cardíaca? Entonces, de manera inmediata, ¿cuál es el objetivo principal? Determinar si el paciente necesita hospitalización o si necesita UCI, ¿sí? Entonces, también
es importante mejorar su estado hemodinámico, la perfusión a los tejidos, la saturación de oxígeno, pues vigilar si se alivian o no los síntomas, evitar todo lo posible el daño cardíaco y el daño renal, prevenir una embolia pulmonar o unos trombos en donde sea, ¿sí? Y minimizar la estancia en UCI, ¿sí? Resulta que, como ya les había mencionado, una estancia en UCI de manera prolongada en los pacientes es un mal criterio, ¿sí? Porque eso produce desacondicionamiento y también aumenta, por así decirlo, la fragilidad en los pacientes ya de edad, ¿sí? Entonces, fragilidad y desacondicionamiento, eso es un predictor de muerte, ¿sí? Entonces, eviten su estancia prolongada de los pacientes en UCI. En la parte intermedia, o sea, ya cuando ya pasa un tiempo, es importante identificar la etiología y las comorbilidades que tenga su paciente, ¿sí? Y ajustar el tratamiento, optimizarlo y además, pues de cierta manera, vigilar que tanto la congestión como la presión arterial estén, pues, de buena manera, ¿sí? O sea, que no esté congestionado y que además tenga una buena presión arterial. Y pues, intente darle los medicamentos vía oral, ¿sí? Es importante. Y considere el tratamiento de su paciente si necesita ayudas cardíacas, ¿sí? Entonces, las que luego vamos a hablar. Y cuando ya esté en alta, lo que les mencionaba, que esté bien adherida al tratamiento, ver quién se encargará del seguimiento del paciente, considerar la necesidad de los dispositivos y la monitorización de los fármacos y todo eso. ¿Listo? Y lo importante es prevenir la hospitalización precoz y mejorar la calidad de vida del paciente. Y sobre todo, pues que viva más tiempo. Es la idea. Entonces, listo, ya llegamos a los dispositivos de ayuda, pues por lo menos cuando hay algún daño circulatorio, ¿sí? O algún daño en el corazón. Entonces, estos dispositivos, normalmente, esta asistencia mecánica circulatoria, normalmente los principales a destacar son tanto el DAVI, ¿sí? Que es el dispositivo de ayuda ventricular izquierda, ¿sí? Y el ECMO, que es la membrana de oxigenación extracorpórea. Entonces, como vemos aquí, esto es una clasificación que nos da la guía, ¿sí? Para determinar en qué estadio está su paciente y lo contrasta contra NIHA y nos lo describe, ¿sí? Y nos resalta cuáles son los dispositivos que puede llegar a necesitar nuestro paciente. Entonces, como vemos, el elegido desde el 3, desde el 3 hasta el séptimo es el DAVI, ¿sí? El dispositivo de ayuda de asistencia ventricular izquierda. Y tanto el 1 como el segundo, el elegido principal normalmente es el ECMO, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya requieren una oxigenación, un aumento en la oxigenación del paciente. Entonces el elegido es la membrana de oxigenación extracorpórea. Eso es lo importante a mencionar en esta parte específica. Entonces hay que determinar cuándo un paciente necesita, ¿sí? Una asistencia mecánica circulatoria, ¿sí? Entonces, y en especial nuestro dispositivo de asistencia ventricular izquierda o bautizado DAVI, ¿sí? Entonces, ¿cuándo lo necesita? Cuando el paciente lleva 2 meses con un tratamiento óptimo y no le mejoran los síntomas, ¿sí? Cuando tiene una FEBI por debajo del 25% y además ha tenido múltiples hospitalizaciones en los últimos 12 meses. Y además cuando hay dependencia de los tratamientos inotrópicos, pero de vía intravenosa, ¿sí? O cuando hay alguna difusión progresiva de órganos o una presión arterial sistólica por debajo de 90, un índice cardíaco por debajo de 2 litros sobre minuto sobre metro, ¿sí? Pero importante destacar, pues la presión arterial sistólica por debajo de 90 y pues la difusión renal y hepática. Y también la ausencia de disfunción ventricular derecha grave junto con una regurgitación tricuspidea, ¿sí? Entonces, esto es lo que no tiene que tener su paciente, ni disfunción ventricular derecha ni regurgitación tricuspidea grave. Entonces, si cumple con estos criterios, necesita su paciente asistencia mecánica circulatoria. Entonces, listo. Ya hablamos de eso. Ahora vamos a hablar de cuando un paciente ya tiene una insuficiencia cardíaca en fase terminal. Entonces ustedes me dirán, ¿para qué? O sea, ¿para qué necesito?
saber eso, porque si su paciente tiene una fase terminal, necesita A, cuidados paliativos, y B, es candidato para un trasplante cardíaco. Entonces, ¿qué define una fase terminal? Que tenga uno de estos ítems, ¿sí? Con que tenga uno, aunque la mayoría tienen más de uno, pero con que tenga uno, tiene una fase terminal. Entonces tiene un deterioro progresivo, tanto físico como mental, de sus actividades diarias. Tiene una mala calidad de vida, tiene unas descompensaciones frecuentes, necesita un trasplante cardíaco, ¿sí? O caquexia cardíaca, y también clínicamente se ve que el paciente está en las últimas etapas de su vida, ¿sí? Entonces, la necesidad de un trasplante cardíaco es lo que también define la fase terminal. Entonces, ¿cuándo está indicado el trasplante cardíaco? Entonces, importante, insuficiencia cardíaca con terminal, ¿sí? Seguido de síntomas graves y un pronóstico desfavorable por parte del paciente. Tercero, tiene que estar informado bien el paciente, tiene que estar motivado y tiene que estar emocionalmente estable. Y cuarto, tiene que estar capacitado para cumplir el tratamiento intensivo que viene después del postoperatorio. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se le da trasplante cardíaco a todo el mundo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el trasplante cardíaco realmente tiene poca efectividad, ¿sí? O sea, pocas veces un trasplante cardíaco funciona, por así decirlo. Y B, el tratamiento prolongado con corticoides va a ocasionar que el paciente pues sea mucho más propenso a cosas como infecciones, ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces también pues afecta la calidad de vida del paciente a la larga. Entonces, ¿cuándo está contraindicado el trasplante cardíaco? Cuando tienes una infección activa, cuando tienes las que ustedes ven ahí, cáncer, insuficiencia renal irreversible, paciente no capacitado, ¿sí? Abuso de drogas y alcohol, ¿sí? Todas esas. Pero hay que recordar que todas estas no son contraindicaciones absolutas, sino son contraindicaciones relativas, ¿sí? Pues porque el paciente, por así decirlo, revierte esto, ¿sí? O sea, se le quita la infección, deja de consumir drogas y alcohol, o se capacita para poder recibir el trasplante y para poder realizar su tratamiento a la larga, ¿sí? O de cierta manera cura la hipertensión pulmonar que tenía, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, si las revierte, pues candidato. Y ya, pues esto básicamente nos define cómo debe ser un tratamiento óptimo para insuficiencia cardíaca. Y es todo lo que ya me he mencionado. Tener un manejo óptimo de fármacos y dispositivos. El hecho de lo importante que es que el tratamiento sea multidisciplinar. No solo con cardiólogos, sino también con enfermeros, farmacéuticos, fisioterapeutas, dietistas, trabajadores sociales, cirujanos, psicólogos, todo, ¿sí? Debe ser multidisciplinar. Y además debe tener pues personal capacitado que esté tratando a este paciente, y también un seguimiento después de día de altas y todo lo que mencionamos con anterioridad, el apoyo psicológico de tanto a sus pacientes como a sus familiares, ¿sí? También el acceso a los tratamientos, a los mejores tratamientos que haya en el mercado, también pues la vigilancia de los cambios inexplicables de peso, el estado nutricional, el estado funcional, y pues un fácil acceso a la atención médica durante cualquier episodio de descompensación de la insuficiencia cardíaca. Y ya, eso era todo. También otra cosa importante a mencionar era que al final de la guía, ¿sí? En la página 57 hay unas recomendaciones generales, ¿sí? No las incluí en esta presentación, pues porque realmente sería ponérmelas a leer una por uno, y me parecen, son 2 páginas súper extensas y me parecen exhaustivo. Entonces, si quieren ir a buscarlas, está muy bien resumido lo que está en la guía, y suerte.